Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos a continuación Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPEX para su difusión libre por las radios comunitarias. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en donde nos escuchan. Estamos acá en un nuevo programa de Alerta Educativa, el capítulo 220 de la 8ª temporada. En esta ocasión vamos a empezar próximamente hay un seminario en la Universidad de Chile, el cual se va a tratar nuevamente sobre el abuso psiquiátrico. En realidad son varios temas que se está organizando con estudiantes de posgrado, más organizaciones sociales que están tratando de levantar un discurso crítico con respecto a la salud mental. En esta ocasión vamos a contar con uno de los invitados de la próxima semana, el 11 de octubre, quien es Patricio Reyes. Patricio Reyes es miembro del colectivo Libremente. Él tiene una experiencia de abuso psiquiátrico y también una experiencia de desmedicalización psiquiátrica, que al parecer es algo que no se conoce mucho. O sea, en realidad, cuando uno ya tiene un diagnóstico psiquiátrico, cuando tiene esta medida un estigma, pero al mismo tiempo tiene tratamiento psiquiátrico, hay una alternativa que se conoce, que al mismo tiempo tiene sus riesgos, que vamos a conversar también con Patricio, que es la desmedicalización psiquiátrica. Es decir, empezar poco a poco a dejar los medicamentos hasta llegar a un cierto nivel, de normalidad, sin esos efectos que generan estos fármacos que son muy agresivos. Entonces, vamos a empezar con nuestra entrevista, Patricio. Primero, para conocerte, cuéntanos quién eres. Hola, Pato, tocayo. Efectivamente, Patricio Reyes es mi nombre. Soy parte del colectivo Autogestión Libremente y nos invitaron a la jornada del 11 de octubre a las 6:30 de la tarde, acá en la Faxo, a compartir un poquito la experiencia de una visión crítica al modelo biomédico de salud mental y en el caso personal, un proceso de desmedicalización y desintoxicación de drogas psiquiátricas. Yo soy parte del colectivo desde el año 2015. Me defino como activista de derechos humanos en salud mental y también activista de derechos humanos en infancia. Y en eso vamos en forma autogestionada, tratando de aportar en algunos casos con testimonios personales y otros con compromiso social para que algunas cosas que no están muy bien vayan cambiando. Sí, cuéntanos en sí de tu vida, no sé, ¿tú de dónde paras? Me imagino como ex-usuario o sobreviviente de la psiquiatría, porque también existe un tema de cómo denominarse, ¿cierto? De estos miembros, estos colectivos, porque también el tema de usuario ha sido cuestionado, ex-usuario, activista. Claro, efectivamente, hoy día yo soy ex-usuario, activista de derechos humanos, un sobreviviente de la psiquiatría. Y mi vínculo con el tema es, como muchas personas en la adolescencia, confundido, deprimido, angustiado, con hartos deseos de llorar, problemas para dormir, un problema existencial. Y de repente nos cuestionábamos si queríamos vivir por experiencias que vamos acumulando a lo largo de la vida. Y en eso uno consulta, se supone, al que sabe. Y ahí muchos llegamos al psiquiatra. Mi experiencia es que yo recibí varios diagnósticos. Empecé como todos con depresión endógena, depresión profunda, como que uno se va metiendo para adentro en los diagnósticos y bueno, después fueron escalando a borderline, persona limítrofe que conocíamos nosotros. También hay un diagnóstico bastante simpático que era el trastorno neurovegetativo. Me decían que era el único caso en Chile.
diagnosticado por el doctor Martín Cordero y una gama de psiquiatras. Nosotros nos reímos acá y imagino que la experiencia fue bien traumante, bien complicada. Sí, efectivamente. Bueno, respecto de eso, imagínate, hoy en día está de moda la bipolaridad. Yo ya el año 98 tenía el diagnóstico de bipolaridad. En ese tiempo yo leía los documentos públicos que salían, éramos como el 2% de la población, el 0,2% de la población. Hoy día la verdad es que todo el mundo tiene diagnóstico bipolar, está bastante de moda. Y en base a eso me mediqué fuertemente. Yo creo que a lo largo de mi vida probé a más de 50 psicofármacos distintos. Y en concomitancia, o sea, llegaron momentos en que tomaba 32 pastillas, 24 pastillas. Y en el último tiempo, porque yo me desmedicalicé, yo me desintoxiqué de todo eso, yo tomaba litio, lamotrigina, quetiapina, clonazepam, tonaril. Son puros medicamentos psiquiátricos. Igual. Nosotros igual ya ubicamos algunos de ellos, pero son un montón. Cada uno tiene su efecto complejo, difícil. Me gustaría, después vamos a entrar en detalle en toda tu experiencia y todo, pero me gustaría entrar también al tema de la organización, porque tú entraste Libremente hace poco. ¿Cómo definirías Libremente? Actualmente es un colectivo de autogestión. Efectivamente, Libremente es un colectivo autogestionado que se reúne todos los días lunes. Este lunes no nos vamos a reunir porque es feriado, pero nos reunimos todos los días lunes en la librería Proyección, que está ahí en calle San Francisco 51, a pasos del Metro Universidad de Chile y al costadito de la iglesia de San Francisco. Nos reímos a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche y reflexionamos y conversamos en torno a la temática de salud mental. Llegan varias personas sufrientes y practicamos mucho lo terapéutico que es hablar, lo terapéutico que es apañarse, lo terapéutico que es conversar sin tener que justificar ni tener que explicar a otro lo que nos está sucediendo, el temblor de las manos, que tenemos angustia, que queremos llorar. Tiene experiencia común de varias... Hay una experiencia común. Entonces... ¿Hay también profesionales ahí en Libremente? No llegan profesionales. Si es que llega algún profesional, nosotros le decimos que son personas aliadas, pero ninguno ejerce la función de profesional dentro del colectivo. Claro. Psiquiatra, obviamente no. No es que le cerremos la puerta. Claro. O sea, por ejemplo, de hecho han llegado. Un psiquiatra nos escucha y quiere ir un día... Sí, por supuesto. Han llegado, digamos, y se produce una conversación riquísima, sumamente interesante, que creo que en un marco de mucho respeto, donde ahí, lo que más predomina son un cuestionamiento crítico a cómo se ejerce la psiquiatría también. Uh-huh. Y en algunos casos, el caso personal también, a los fundamentos de la psiquiatría, las bases científicas, los paradigmas, claro. el biologicismo de cómo la psiquiatría explica esto que nos sucede. ¿Y tú, aparte de Libremente, participas en otra organización activista de este tipo? Como activista, además, un tema en las redes. Soy coadministrador de páginas, por ejemplo, la gente se está desmedicando, toxicomazepina, síndrome de abstinencia. No incentivamos ese desmedicación, sino que aquella que ha tomado la cuenta... Es un tema delicado, lo vamos a tratar después más en extenso, pero es un tema, o sea, es una alternativa general, pero al mismo tiempo una decisión personal, que ojalá esté ya un profesional, que también sé que es muy difícil en Chile hoy por hoy encontrar profesionales que estén aliados a la medicalización, que existe material en internet al respecto de varios de estos trastornos y que hay personas, en este caso Libremente, hay personas que ya tienen la experiencia de que empezaron la medicalización y han tenido efectos positivos. Efectivamente. Nosotros nos definimos como expertos por experiencia y incentivamos a que la gente se informe, se eduque, lo haga en forma gradual, lo haga en forma responsable, claro. Adquiera ciertas convicciones. Utilizamos el término reemplazo, no descontinuar. Siempre reemplazar lo que se está dejando. Yeah. La gradualidad, no tenemos una postura antifármaco tampoco, eso es muy claro. Si a una persona le hacen bien los fármacos y hace lo que quiere hacer en la vida, si quiere trabajar y puede trabajar con los fármacos, si quiere tener pareja y puede tener pareja, bien, también tiene una cabida perfecta. Sí, es un temón, o sea, claramente hay también el tema del conocimiento informado, porque muchas veces se le dan estos remedios a los diagnosticados por algún trastorno psiquiátrico, pues no se le dice los efectos secundarios que tiene. Entonces esa información hace que al fin y al cabo caigan eventualmente en otro diagnóstico por los efectos secundarios de los fármacos inicialmente, o cuestiones médicas que aparecen, como el tema del sobrepeso, por ejemplo, de diabetes, que también ha habido cierta asociación con respecto a algún uso de fármaco con diabetes, el tema del trastorno metabólico, que también está asociado a otras enfermedades. Entonces,
también hay un tema ahí, porque que el médico te diga al mismo tiempo que te da el remedio, te diga, oye, pero también está estos efectos. O sea, puede que te haga bien, pues hay efectos secundarios que puede que perjudiquen tu vida. Eso también es un tema que yo creo que hay que tratar, hay que revisar, y que en Chile hay un problema de cómo tratarlo. Efectivamente, muy interesante lo que tú mencionas, porque en el caso personal, cuando yo entro en la esfera de la psiquiatría, yo nunca cuestioné los diagnósticos, nunca cuestioné los fármacos. Para mí fue muy impresionante después de 25 años, cuando empecé a reducir las dosis primero, empezar a ver cómo recuperaba una serie de habilidades físicas y una serie de habilidades cognitivas, como por ejemplo el temblor de mano, el sobrepeso, la memoria. Se iba desapareciendo la fatiga, se acababa la dispersión, iba mejorando la calidad de sueño, y que yo jamás vinculé a los fármacos. Y en 25 años, habiendo pasado por más de 30 psiquiatras, nunca ninguno me informó sobre los efectos secundarios. Y cuando yo remitía estos problemas, nunca aludieron, digamos, que el fármaco podía estar haciendo tal o cual cosa, sino que comúnmente yo le decía, ¿sabes? Me siento mal, o me lo cambiaban, o me aumentaban la dosis, o me agregaban nuevos fármacos. Pero nunca hubo información al respecto. Entonces, muchas de las personas que hoy día tienen estas manifestaciones que atribuyen al diagnóstico, nosotros invitamos a dudar, a informarse. Claro. Porque en el caso mío, 25 años, nunca supe separar el problema original del problema que me estaban generando los fármacos. Claro. Vamos a empezar ya a entrar en detalle. Yo creo en este primer bloque vamos a empezar a hacer una pregunta más de inicio, se podría decir ya. En tu origen, así, si tú ves desde un momento dado en que hubo un quiebre en tu vida que te hizo ir al psiquiatra, porque yo creo que en general pasa así, o sea, uno va al psiquiatra porque efectivamente siente que tiene un problema en su vida y que siente que el psiquiatra como médico te va a ayudar. Ese momento, probablemente te pasaba algo en tu vida, fuiste al psiquiatra. ¿Cómo fue ese contexto en que tomas esa decisión de ir al psiquiatra? Claro, efectivamente el problema existe. Si tenemos deseo de llorar, tenemos trastornos del sueño, tenemos deseos de no vivir, de matarnos, de no estar, nos cuesta funcionar en la vida, entonces el problema existe. Entonces uno llega al psiquiatra, o alguna vez a veces se recurre a lo religioso, cuando le falta plata va como al sacerdote, al pastor, buscando un tipo de explicación. Y uno lo mira primero que nada en la funcionalidad. Uno quiere desarrollarse económicamente, académicamente, laboralmente, y no está funcionando. Entonces uno va a buscar al psiquiatra esa respuesta. Y la respuesta inmediata es a través de diagnóstico y fármaco. Eso nunca varió. Pudo haber demorado en el tiempo 1 o 2 sesiones el que te dieran un diagnóstico y dijeran qué tal o cuál fármaco. En tu caso fue así, como lo cuentas, ¿cierto? Totalmente. Esto fue... Yo me atendí en la Universidad Católica, me atendí en el Barros Luco, me atendí en el Horvit, y la respuesta fue exactamente siempre la misma. ¿Más o menos en qué año estamos hablando? Todo esto inicia aproximadamente el año 87-88 y perdura hasta el año 2015. Entonces son hartos psiquiatras, claro, a la son vez, 17 años, 18 25. años. Claro, 85, 25 años. Claro, verdad. 25 años es que me desenvuelvo en esta temática, como te digo, con distintos fármacos, distintos diagnósticos, cada vez más severos, al punto que me hacían inviable. Uno va perdiendo una serie de habilidades, como mencioné, algunas físicas, algunas cognitivas, claro. Pero también esto está asociado, digamos, a que uno no empieza a funcionar en lo afectivo, en lo académico, en lo laboral, en lo económico. Aquí hay mucha discriminación, aquí hay mucho estigma, aquí hay mucha soledad, Pato. Hay mucha soledad. Entonces la gente se va encerrando en sus casas, en sus piezas, en su cama y va quedando sola. O sea, la propia familia, con el modelo de la información biomédica que tiene, digamos, enfermo, digamos, incluso fluctúa entre este tipo está enfermo, digamos, está incapacitado y la agresión. Flojo, quedado, te falta carácter, un doble te faltan discurso estímulos, hay un doble discurso. Algo más condescendiente, se podría decir, más compasivo, y un discurso ya directamente agresivo, que ataca a la persona por tener algo dentro que está mal, que no funciona. Claro. Entonces se van agregando nuevos problemas al historial de la persona, como por ejemplo la culpa. La culpa, el miedo, las personas se sienten tremendamente culpables. Se desarrolla una personalidad culposa. Y mucho miedo, mucha incertidumbre de lo que vendrá. Debo decirte que yo creo que muchos de los que hoy día están psiquiatrizados y proyectan su futuro, yo por ejemplo lo veía, a mí se me olvidaban mucho las cosas. Se me perdía el hilo, entonces yo proyectaba Alzheimer.
Y con el temblor que tenía en las manos, que llegó un punto en que yo no pude usar el touch del celular o teclear en el computador porque los dedos se me quedaban pegados, fueron los últimos 3, 4 años, yo proyectaba Parkinson. Entonces imagínate la proyección a los 45 años que yo tenía de mi vida. El sistema me ofreció jubilarme, una jubilación de una pensión de gracia. Claro. Y en lo personal, cuento, digamos, que puede ser un punto importante, yo no lo acepté. Me dice, pero Pato, si nadie se va a dar cuenta. Pero yo le decía, pero yo me voy a dar cuenta, y si yo lo acepto, yo muero aquí. Yo dejo de luchar, yo dejo de buscar. Entonces siempre buscaba, dentro de la psiquiatría, mejorar las condiciones. Claro. Pero dentro de la psiquiatría. Entiendo. Ya se nos acabó el tiempo este primer bloque. Vamos a ir con el interludio musical aquí. La primera canción es Gente de Florcita Motúa. ¿Por qué esa canción? Sí, esa canción es interesante porque hay una invitación a lo humano, a tocarse, a escucharse, que estamos muy solos. Claro. Eso es, me gusta ese tema, creo que nos vincula con lo más básico. Claro. Ya, vamos con la canción Gente de Florcita Motúa. Con mi sed candente te abrazo y te tomo. Desnuda, naciente, vibrante, consciente, envidio. Gente, tu aventura. Gente, respira. Y por eso que a veces me gusta integrarte a vivir tu vida de anónima gente. Felices, llorando, formando esta gente. Te miro, te vuelvo a mirar, te respiro, te vuelvo a mirar, te acerco mis manos y te siento, gente. Y es por eso que a veces me gusta integrarte a vivir tu vida de anónima gente. Felices, llorando, formando esta gente del cosmos que llena los espacios. Te observan gentes del espacio, del futuro. Acá ya estamos de vuelta en el programa Alerta Educativa número 220.
sobre un testimonio de antipsiquiatría desde un exusuario sobreviviente de la psiquiatría. En otras ocasiones ya hemos tenido otros sobrevivientes de la psiquiatría, otros incluso usuarios, activistas libremente, como Rodrigo Frede. En este caso también, recapitulando lo que hablamos en la sesión anterior, recordar que todo esto está en el contexto de un seminario que está organizando un grupo de estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en donde la próxima sesión es el miércoles 11 de octubre a partir de las 6:30 de la tarde. La actividad es libre y gratuita. Y uno de los invitados es Patricio Reyes, quien nos ha estado contando sobre su experiencia con los fármacos, con el diagnóstico, con la psiquiatría. Y también lo que encuentro que es bastante importante que se resalte la posibilidad de salir de esa espiral diagnóstica y sufrimiento por medio de la desmedicalización. Y lo que eso también, la dificultad que tiene eso, pues también las facilidades que puede haber, sobre todo en los usuarios, también en otros compañeros que están haciendo un trabajo parecido. Entonces vamos con bueno, ya tú nos dijiste que al comienzo, alrededor de 85, 86, 87, empezaste a tener estas como crisis personales, existenciales. Fuiste obviamente a lo que hace, se podría decir alguien, capas medias, porque es que uno pensaría que los sectores populares como que tienen estos problemas y como que no van al psiquiatra, quizás van al médico, pero nosotros como más, que tenemos más ilustrados, se podría decir, que estamos en la universidad, bueno, nuestra alternativa directa es como vamos al psiquiatra, porque el psiquiatra debe saber algo, como buen médico, que nos pueda arreglar la situación. ¿Cómo fue esa primera experiencia con el servicio público? Yo no sé si fuiste un psiquiatra particular, un hospital, el diagnóstico que te dieron al comienzo. El proceso, estamos hablando del año 80, estamos hablando de psiquiatra particular, que en ese tiempo era bastante caro y a lo más hacían un par de programas. El sector público no tenía muy desarrollado este tema, estaba bastante de capa caída. Y efectivamente lo que tú señalas, uno va al que sabe y le damos ese saber al psiquiatra. Él nos va a decir lo que nos está ocurriendo, él nos va a explicar lo que está pasando y él nos va a dar la solución. Como lo dije antes, lo que uno recibe son diagnósticos, fármacos y en mi caso, como creo que en muchos compañeros más, los síntomas no remiten, sino que empiezan a surgir nuevos síntomas o se agravan los que uno tenía. Vienen los trastornos del sueño, los trastornos alimenticios. Algo que tú no tenías al inicio, o sea, tú vas al psiquiatra con un problema, llega al psiquiatra, empieza a tomar los fármacos, tú empiezas a tomar los fármacos, claro, que te recetan, y luego aparecen nuevos problemas, como si el diagnóstico estuviera mal. Claro. La crisis de pánico, el síndrome vertiginoso y una serie de cosas más. Paradojalmente, en mi caso particular, uno va perdiendo la rebeldía. Entonces uno no se cuestiona si el psiquiatra está equivocado, si el diagnóstico está equivocado, si el fármaco está mal indicado. La verdad, en mi caso personal nunca lo hice. Durante 25 años me entregué. O sea, puse todo mi conocimiento, toda mi capacidad. Cambiabas de psiquiatra, pero te mantenías dentro de esos márgenes, ¿cierto? Sí, incluso algunos me dicen, ¿sabes qué? Vamos a empezar todo de nuevo, vamos a revisar todos los medicamentos, y llegaban siempre a la misma conclusión. Después ya se estableció la bipolaridad, que en realidad yo era un caso típico de bipolaridad, no contaminada porque no había violencia intrafamiliar, no habían adicciones, no habían problemas económicos, entonces yo era un caso típico de de bipolaridad tipo 2. Y como te digo, cuéntanos un poco, porque probablemente hay muchos aquí radio escucha que no saben qué es la bipolaridad tipo 2, según los psiquiatras, porque estamos claros que estos diagnósticos cambian, mutan, son muy de manual y en la práctica claro, hay otra cosa. Pero ¿tú cómo te lo imaginabas cuando te decían bipolar tipo 2? ¿Cómo una persona supuestamente claro, bipolar tipo 2? Eran como los cambios de personalidad bruscos. Y hoy en día, digamos, hablan de la bipolaridad tipo 1, la 2, la 3, la 4. He leído en las redes sociales, hay mucha gente en las redes sociales que hablan de la bipolaridad tipo 2,5, la bipolaridad 3/4, es una cosa impresionante. Ese número tiene que ver con la velocidad del ciclo. La velocidad de los ciclos y cómo se van mezclando los estados maníacos y los estados depresivos. Por ejemplo, durante un día en mi caso, tenéis varios ciclos supuestos. Lo que estoy mencionando. En el caso mío era una bipolaridad, una depresión prolongada y una hipomanía. Entonces tenía momentos en que había, en mi caso te la describo,
No había necesidad de comer, había hiperactividad, no necesitaba dormir, había un conjunto de ideas, había mucha energía física, hablaba y no paraba, no necesitaba comer, creo que lo dije. Ese era un caso típico de manía. Por ejemplo, un día, algo así. Un día, completo 2 días, tú no comías. un día, 2 días y no me daba cuenta. Y dormía ahí muy y poco. era impresionante. Y no dormía prácticamente. Entonces, en mi caso, o sea, yo al tercer día ya marcaba ocupado. O sea, venía una caída profunda. Y ahí al revés, pues, o sea, dormías mucho. No... Venía la depresión, la fatiga física, la bulia, la melancolía, la confusión, la dispersión, no lograba enfocar los pensamientos. Pasé muchas horas, muchos días, semanas y meses en cama. Porque de alguna manera también por mi actividad, yo me dedicaba al ámbito jurídico, trataba de que nadie me viera y de que nadie se diera cuenta. Tú eras abogado. Estudié Derecho en la Universidad Católica, llegué a 5º año, no he podido sacar la carrera. Debo decir que todavía soy alumno de la carrera. Me la he arreglado para ser alumno. Y me he dedicado siempre a esa materia. Siempre me dediqué al estudio, al derecho. En paréntesis, yo creo, por un lado, esos problemas, que podemos decir que son objetivos, o sea, era un problema ser así, por lo menos en esta sociedad, porque en otra sociedad quizás no sería un problema. En términos laborales y familiares, me imagino que generaba una serie de efectos. Complejo. Entonces, en cierta medida, el origen de tu problema también es social, pues no es solo una experiencia individual que quizá... Es complejo. Uno lo que recibe, Pato, es... mira, tú tienes una enfermedad biológica, genética, para toda la vida. Es el discurso es el discurso para toda la vida. Tú lo único que puedes lograr es aprender a vivir con ellos. Tú vas a tener que tomar fármacos para toda la vida y tienes que educarte para ser responsable. Tú te puedes imaginar el impacto cuando uno le dicen, oye, vas a tener tienes una enfermedad al cerebro, primero que nada. O sea, ¿eso fue a los 18 años, 19 años que te dijeron eso? Cuando ya hablamos, con el borderline ya me hablaban de eso, pero la bipolaridad ya, estamos hablando del año 98, estamos hablando de que ya teníamos 28 años, 28, 29 años. Actualmente tengo 48. Pero tú ya tenías más o menos 10 años dando vueltas entre psiquiatra, en psicodiagnóstico, fármaco. Entonces te lanzan ese diagnóstico que es tremendamente impactante. Yo tenía una relación de pareja. ¿Cómo explico esto a mi pareja? Yo tengo hijos. ¿Cómo convivo con el componente genético? ¿Te imaginas la angustia que hay en uno? Claro. Entonces, uno entra en la temática de educarse. Entonces, por ahí hay un libro de un psiquiatra chileno, el diario El Mercurio, El Cuerpo E. Entregaba mucha información respecto de los trastornos mentales y yo me educaba, tratando de funcionar y tratando de explicarle a la gente en qué consistía esto, de qué se trataba y que de esa manera también hubiese una mejor recepción y con eso yo pudiera funcionar. Pero eso nunca ocurrió. La situación iba de mal en peor. Había nativos buenos, pero siempre la situación caía. Lo que tú me contaste es que empezaste con un diagnóstico, te sumar los diagnósticos, y cada vez era peor, o sea, había más diagnósticos, más fármacos, más efectos de los fármacos. Efectivamente, como nunca me sentía bien, había más fármacos, nuevos fármacos y nuevos diagnósticos. Siempre fue en ascenso, siempre fue progresivo, cada vez la situación era peor y yo decía, esta es una enfermedad mutante, porque con el paso del tiempo van cambiando los síntomas, yo cada vez iba teniendo más síntomas de todo tipo. Y lo atribuía siempre a que mi enfermedad era grave, irrecuperable, biológica, el cerebro, de por vida y genética. No hay problema de los fármacos, jamás cuestioné el modelo. De tu enfermedad. Jamás cuestioné el diagnóstico, jamás cuestioné los fármacos, jamás. Era yo el culpable, algo me había pasado a mí, me había tocado. Y tenía que convivir con esta situación, tratando de hacerla lo mejor posible. Nos va quedando poquito tiempo, vamos a aprovechar mejor los próximos bloques para extendernos en lo que queda. Vamos al segunda canción, que en este caso de Violeta Parra, Gracias a la vida. ¿Y por qué la canción, Pato? Yo creo que en lo personal lo que me permitió, que yo siempre he sido un agradecido de la vida. Las ideas suicidas siempre estuvieron presentes, pero nunca lo intenté. Por el amor a mi familia, primero que nada, lo que eran mis padres, a mis sobrinos mayores, a mis hijos, no había que renunciar. Claro. Y siempre había que encontrarle algún gusto a la vida, siempre había que encontrar una motivación. Y aún en los momentos maduros se encuentra. Y yo la encontraba. Entonces, gracias a la vida yo nunca esperé, ahora estoy desmedicalizado, nunca esperé llegar a esto.
pero fue un tesón, una perseverancia. Siempre encontramos motivaciones para agradecer a la vida. Muy bien. Acá va la canción de Violeta Parra, Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Estamos de vuelta acá en Alerta Educativa, programa número 220 con Patricio Reyes, un activista ex sobreviviente a la psiquiatría.
para hablar del seminario, un lado que se va a hacer la próxima semana, donde él es uno de los invitados estelares, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, entrada libre y gratuita. Más allá del manicomio químico, creo que se llama el seminario en esta ocasión. Y la idea es ver alternativas, sobre todo colectivas, sociales, al modelo biomédico, al modelo biopsiquiátrico, que es el prevaleciente, el dominante hoy por hoy en Chile, en Latinoamérica y buena parte del mundo, creo. Salvo Finlandia, quizás tiene otro modelo, y esos países nórdicos, al parecer, están explorando nuevas alternativas, que yo creo que no es coincidencia que la estén explorando ellos en otros países. Como que hay una sociedad civil mucho más organizada, hay un Estado menos cooptado por la gran empresa. Bueno, eso sería, yo creo, otro tema. Entonces, con Patricia estamos hablando de su experiencia personal, de diagnóstico psiquiátrico, de tratamiento psiquiátrico, y en cierta medida él nos contó cómo fue esto escalando, donde aparecen un montón de diagnósticos: trastorno bipolar 1-2, depresión, trastorno neurovegetativo, algo así, no sé, Parkinson. Yo ahora me río en realidad, porque en su momento me sentía rockstar y lo andaba promoviendo, decía, oye, soy el único caso en Chile de diagnóstico neurovegetativo. Como inventaron contigo, así. Bueno. Y estamos hablando de los mejores psiquiatras de este país. No quiero dar nombre ahora, pero siempre lo doy en las charlas. O sea, no es que le pase solo a la gente pobre que va al hospital, al consultorio. Yo creo que también le pasa a prácticamente cualquier persona que sea un psiquiatra. O sea, es el modelo prevalecente en Chile. O sea, es difícil que aparezca un psiquiatra desde otro lado. Efectivamente, entre el modelo público y privado solamente cambia la hotelería. Pero el modelo es el mismo, el biologicismo, la interpretación de lo que nos sucede desde el punto de vista biológico. La psiquiatría tiene el monopolio de explicarnos lo que nos sucede. ¿Qué nos sucede cuando no podemos dormir, cuando andamos llorando, cuando andamos tristes? La psiquiatría nos explica. Y su interpretación es de carácter biológico. Y eso fue lo que yo me compré durante 25 años. Yo puse todo mi tiempo y mi energía, mi intelecto a ratificar que eso efectivamente era así. Podríamos explicitar eso. O sea, lo que al fondo dicen los psiquiatras es que el problema no es ni familiar, no es social, no es cultural, es biológico, ¿cierto? Y un tema al final de neurotransmisores, de genes, que es lo que nosotros conversamos en Entre Medio, que hoy por hoy la psiquiatría todavía no ha sido capaz de demostrar eso. O sea, se gastan millones y millones de dólares en investigación todos los años y no se ha podido descubrir dónde estaría el gen, por ejemplo, de la depresión o de la esquizofrenia. Eso es bastante interesante. Yo te digo, creo ser una persona que tenía acceso a la información, que podía ser capaz de entender, pero cuando uno está en un paradigma, todo lo que lee, todo lo que ve, todo lo que estudia, lo lleva a la ratificación de ese paradigma. Yo reproducía que tenía una enfermedad del cerebro de carácter biológico, pero efectivamente a mí nunca jamás me demostraron que yo tenía esa enfermedad, porque no hay ningún examen de ningún tipo. Y por ahí empiezo después ya a jugar con los temas, oye, no es una enfermedad, es un trastorno, ¿y por qué le dicen trastorno y no enfermedad? Y que podrían explicarlo, pero te diría que el 99% de los pacientes psiquiátricos no manejan en absoluto esa información. Entonces ahí vino el punto, Pato. La primera vez que a mí me plantearon en el 2015 en un conversatorio del colectivo Libremente, Rodrigo Freva plantea, ¿y si esto no existe? Y a mí me trajo en sentido porque yo quería mejorar la psiquiatría, quería que me apoyaran en un proyecto para tener mayores psicólogos. Yo me atendía en el sector público todo esto. Sector público, una parte fue privada, pero el sector público fue lo predominante. Entonces yo buscaba mejores psicólogos, más psicólogos, terapias, medicamentos con menores efectos secundarios, que al Barros Luco se la dosara piscina, yoga, reiki, porque en definitiva eso me había hecho bien, que comúnmente la psiquiatría lo ningunea bastante. Entonces yo en ese contexto llego a Libremente y de pronto se plantea la idea, ¿y si esto no existe? Y yo digo, caray, 25 años yo estuve al servicio del modelo y nunca me había cuestionado si esto no existía. Y ahí se produce el clic, en mi caso personal. Entonces cambio de paradigma, salgo de la lógica de la enfermedad y me doy cuenta que yo había puesto todo mi intelecto, mi tiempo y mi energía a comprobar una hipótesis. Y le había dado carácter de verdad absoluta. Mi mente había sido secuestrada. Yo tenía mi mente secuestrada, mi capacidad de rebeldía. Claramente había atisbos, por eso me rebelo. Pero mi capacidad de rebeldía estaba totalmente mermada. La posibilidad de recibir información distinta a la que yo recibía, yo la respondía con agresión.
este no sabe lo que está hablando. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a dejar los fármacos? ¿Cómo se le ocurre que la bipolaridad no existe? Entonces, ahí se produce el clip y empieza el cambio en forma radical e inmediata. Y ahí empieza el proceso de desmedicalización que no promuevo, pero que lo hice, y no soy el único, lo hemos hecho varios, en un proceso de sanación. A ver, tú diste a entender ahora que cuando estabas tomando fármacos, seguía igual dentro del modelo biomédico, pero también estabas buscando alternativas, Reiki, yoga, cuestiones más complementarias. ¿Por qué eso? ¿Por qué empezaste a buscar esa alternativa? Paradojalmente, porque no obstante que nos adquirimos el diagnóstico y nos tomamos todos los fármacos, nos seguimos sintiendo mal. Tú tenías buena adherencia, o sea, tú te tomabas todos los fármacos a la hora que te ibas a tomarlos sin mezclar con alcohol, todo. Sí, y hubo un momento también que también los mezclé, como le ocurre a muchos. Caemos en adicciones de otro tipo también. Es muy común, más común de lo que se cree. Entonces nos ocurre una serie de cosas de las cuales la psiquiatría se lava las manos. Las personas que cayeron en adicción se lavan las manos. Las personas que quebraron económicamente se lavan las manos. Las personas que quebraron su vida afectiva, porque también hay problemas sexuales importantes adheridos a este tema, problemas económicos, la psiquiatría se lava las manos. Cuéntanos eso también, porque es bueno saber los efectos secundarios en lo que creas que es conveniente explayarse. Todos estos fármacos, porque en un momento dado tú me dijiste que empezaste a tomar 32 graguea, y en el último tiempo estaba tomando litio, lamotrigina, quetiapina y clonazepam, más tonaril. Todo lo que tiene que ver con la alergia, las cuestiones para el estómago y un montón de tabletas más, digamos. Y en otros tiempos fueron otros cócteles. Amitriptilina, porque a ti te iban cambiando periódicamente, porque como no funcionaba, al parecer no funcionaba, te iban cambiando. Era reacio a los tratamientos, como le ocurre a casi todos. Ya, y eso es los efectos. ¿Cómo lo vivías? ¿Y esos efectos te perjudicaban en lo personal? Los efectos son muy similares, como lo decíamos, los efectos son muy similares a los cuadros que se viene a combatir. Si uno tiene que leer la letrita chica, que deberían, a todo esto los medicamentos deberían venir con una lupa, porque cada vez la letra es más chica, la gente no los puede leer. Sí, entonces, si uno lee con detención, y en los hospitales no entregan eso. Cuando te entregan los medicamentos en los hospitales, no entregan las indicaciones de los efectos secundarios. Si uno lee esos efectos secundarios y dice, bueno, pero ¿cómo? Me están dando este remedio y muchos de los efectos secundarios que tiene este remedio están relacionados con lo que yo vengo a que se me quite. Fatiga física, confusión, problemas de memoria, problemas de sexualidad, estamos hablando de impotencia, disfunción eréctil, deseo, líbido. Tú lo vivías así, o sea, estabas tomando los fármacos, sentías los efectos, pero los efectos no los interpretabas como que era algo de los fármacos, sino que era propio de la enfermedad, ¿cierto? Nunca lo vinculé a los fármacos. Siempre para mí, yo decía que mi enfermedad era cada vez más grave y iba mutando en las manifestaciones. Nunca tuve el cuestionamiento, nunca tuve la rebeldía. ¿Y en el ámbito laboral se implicaba que ya no podías salir de la casa? Una intermitencia, una falta de perseverancia, una inconstancia, y todo eso repercutía en lo económico. Y los familiares también, imagino, lo mismo, lo social, mucha crítica, mucha agresión, mucha discriminación. Uno se va quedando solo. Yo creo que también eso es bueno explicitarlo, que como el discurso psiquiátrico permea a toda la sociedad, no solo a los psiquiatras. Al fin y al cabo, el discurso lo que lleva a pensar es que el problema es de cada persona, de su biología, y no da mucho para empatizar, para comprender, para escuchar al otro, porque al final el problema es tuyo y tú lo veís y tomas los fármacos. Hay un tema, y yo creo que ahí la familia o la comunidad, los amigos, también cumplen un rol de saber en esta medida de que el problema psiquiátrico muchas veces, o entre comillas psiquiátrico, muchas veces tiene un origen que pasa por lo que tú estás hablando de la soledad, la compañía, los vínculos. O sea, el problema se viene a agudizar. La psiquiatría trata esta problemática como si fuera un tema objetivo, como si fuera tenemos un virus en nuestro cerebro, un desbalance bioquímico que no sabemos cómo nos llegó, por qué nos tocó, y nos explican que esto es genético, y siempre encontramos a alguien en la familia que lo tiene, porque la genética sirve para todo, hasta para usar el mismo color de zapato. Y como estamos tan vulnerables, lo compramos sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, aquí es súper importante entender que las manifestaciones existen. Cuando yo digo, digamos, que hay que cuestionarse el modelo biomédico, no estamos desconociendo que las manifestaciones existen. Yo lo he dicho ya reiteradas veces que uno se siente mal y he dado muchas características. O sea, entonces, me iría al psiquiatra si no se siente mal. Hay que buscar por qué. Y eso fue parte del proceso de medicalización. Hacer el viaje.
hacer el viaje a la adolescencia, hacer el viaje a la infancia, y nos encontramos con problemas en la infancia, con soledades, con bullying, con estructuras familiares, con estructuras religiosas, con relaciones de pareja, con un modelo educativo. Aquí también nos podemos meter en el tipo de sociedad que estamos construyendo. Claro. Una sociedad que la gente tiene problemas laborales, tiene problemas económicos, es sumamente rígida, no admite la diversidad, es sumamente intolerante. Entonces ahí se producen varios cortocircuitos que no son biológicos. Tienen que ver con la capacidad que tiene la persona para adaptarse a ese modelo rígido, a ese modelo que nos propone un solo camino. ¿Cuántos muchachos están estudiando una carrera que no quieren estudiar? ¿Cuántos muchachos tienen una proyección económica que no la van a alcanzar claro. con la situación económica que hoy día se está viviendo? Me refiero a, digamos, que salen endeudados con el CAE y que los sueldos que se están pagando no les permiten vivir, y eso genera depresión, genera angustia, eso genera una problemática con la pareja, y eso se manifiesta. Entendámoslo, eso se manifiesta. Desde un dolor de estómago hasta una idea suicida. Claro. Y la causa no es biológica. Claro, y uno podría hipotetizar que esta medida del discurso psiquiátrico quizás no nace por el sistema social que hay, quizás no nace por ahí, pero es súper funcional el sistema actual. O sea, también es un sistema que es excluyente, que es explotador, que genera un montón de sufrimiento subjetivo por las condiciones sociales que hay, y que una opción sería pensar en la rebeldía social, que efectivamente cambiemos esto, pero la alternativa que nos da la psiquiatría es decir, no, es que tú tienes que tomarte un fármaco, tenés que ir al psiquiatra y aceptar el diagnóstico y te vaya a mejorar supuestamente si así eso. Y te adaptas a la sociedad como es. Hay un ejemplo que sirve. Hay muchos trabajadores que hoy día toman diazepam para dormir. Claro. Y sus problemas tienen que ver con un sindicato. Pero la psiquiatría ahí cumple un rol que viene a controlar y viene a individualizar un problema colectivo. Claro. Entonces le dice, ¿sabes qué? No, el problema no es social. Usted, compadre, tiene el problema. Tómese esta pastillita para dormir. Y no va por ahí la solución. Ya estamos terminando este bloque. Vamos con la canción de Silvio Rodríguez, Sobre el amor. No sé si quiere presentarla. Excelente tema. Cuando hablábamos de encontrar motivaciones de la vida, el motor, creo que el motor de los que damos la pelea social es el amor. Hacemos el amor por otros, porque queremos oportunidades para las personas, queremos que se conozcan otras realidades, y en definitiva el amor nos mueve. Los que tenemos amor vamos a ganar la pelea al final. Amor por el otro, y esta canción es hermosa. Acá va la canción entonces de Silvio Rodríguez, Sobre el amor. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos,
debes amar la hora que nunca brilla. Y si no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Ya estamos de vuelta en el último bloque de Alerta Educativa, el número 220. Vamos a hacer una mención de las radios que nos están retransmitiendo actualmente. Hace poco se hizo por el compañero Álvaro, que aquí nos está radio controlando, se hizo una actualización del listado, porque había varios radios que no nos habían avisado y bueno, las que están ahora son las que seguro no están retransmitiendo. Entonces serían Radio Voz de Paine, Radio Conciencia en Rosario, sexta región, Radio Placeres en la quinta región, Radio Villa Olímpica, acá cerquita, Villa Olímpica, Radio Nehuen, Agencia de Noticias Medio a Medio y Radio Juan Gómez Milla, donde estamos acá de local usando su extraordinario estudio. Luego en Argentina, hasta el momento solo nos ha confirmado Radio La Caterva. Entonces seguimos aquí conversando con Patricio Reyes sobre su experiencia antipsiquiátrica, o más psiquiátrica, y luego se convirtió en antipsiquiátrica. Una larga experiencia desde mediados de los 80, mediados finales de los 80 hasta el 2015, en donde conoce el colectivo Autogestión Libremente. En ese colectivo como que Rodrigo Fres, nuestro amigo Rodrigo Fres, le dice, ¿y si no existe? Si efectivamente la enfermedad mental no existe. Y ahí como que el clic, y fue como 25 años o más pensando que el problema era la enfermedad mental, y ahí ya te abriste a un mundo nuevo de pensar que quizás el problema está en otro lado, no en tu cerebro, no en tu biología. Efectivamente, eso fue un abrirse a otro entendimiento. Otras preguntas, otras respuestas. Otras explicaciones a lo que sucedía, otras soluciones. Entonces, como ya lo hemos mencionado, vivimos un proceso de desmedicalización de todos los fármacos. Cuéntanos sobre eso. Vivimos un proceso de medicalización gradual, con una profunda convicción, mucha motivación, gradual, donde yo iba reemplazando los efectos de los fármacos. Hay que ser muy responsable. Hemos dicho, uno no lo promueve, porque esto conlleva una serie de responsabilidades y es muy importante la singularidad de cada historia. Claro. Yo no estoy diciendo que esto le sirve a todos, oiga, la psiquiatría debería desaparecer y los psiquiatras desaparecer y los diagnósticos desaparecer, porque son decisiones personales. Hay gente que está muy imbuida en ese paradigma y hay algunos que le hacen bien y uno tiene que respetar eso. Uno solamente cuenta el testimonio de uno que a otro le puede servir. Debo decir, digamos, que cuando yo comparto este testimonio ante compañeros, algunos me dicen, pero Pato, tú no tomabas los medicamentos que tomaba yo. Cuando yo le muestro los que yo tomaba, dicen, chuta, tomaba más que yo. Pero Pato, tú no tenías el diagnóstico que tenía yo. Cuando le muestro mi certificado, dicen, chuta, tu diagnóstico era mucho más severo que el mío. Claro.
Entonces sí, pues yo le decía, y a mí me decían que yo era un típico bipolar. Siempre me describieron así. Entonces, uno puede quedarse en lo anecdotario y decir, el Pato fue un falso positivo, nunca fue bipolar. También yo podría plantearme en el otro esquema que la enfermedad no existe. Pero yo quiero establecer, yo tuve la manía, yo tuve la depresión, la crisis de vértigo, la crisis de pánico, la melancolía, la idea suicida y todo eso, yo lo viví. Entonces eso está ahí, yo lo viví, yo sé que hay muchos compañeros viviéndolo. Entonces uno se puede preguntar si hay otras formas de abordarlo. Y sin duda que la hay. Primero que nada, yo invito a los compañeros a salirse del rol pasivo, que todo lo soluciona la pastillita. ¿No? Porque si tenemos trastornos del sueño, la pastillita no basta. Si tenemos trastorno alimenticio, la pastillita no basta. La crisis de pánico no es una enfermedad, es una reacción del cuerpo. Hay formas de abordarla de manera distinta, que lamentablemente la psiquiatría no se hace cargo. En mi caso personal, entonces yo defino, primero, pasar a un rol activo, hacerse cargo de lo que nos sucede. Y así para mí fue muy importante la respiración aprendida del yoga, trabajo mental, autosugestión, positividad, ir reemplazando los fármacos. Nunca fue un proceso de discontinuación. Trabajar mucho el autocuidado, el Jake. Paremos el tema del reemplazo con la descontinuación. ¿Cuál sería ahí la diferencia entre reemplazar los fármacos y descontinuarlos? Descontinuarlo es como solo dejar los fármacos y esperar los resultados. El proceso de abstinencia es duro. Sí. Eso hay que dejarlo claro. Muy claro. Si uno deja los remedios de plano, viene un efecto que es como la caña psiquiátrica, se puede decir, que es muy duro, muy difícil, y de hecho muchas veces genera efectos de suicidio que se deben precisamente a que uno dejó los fármacos, pero no por la enfermedad, sino porque los fármacos generan un nivel psicológico, se podría decir, que al dejarlo genera como el efecto contrario, como compensación, que es muy fuerte y muy difícil de sobrellevar. Hay una adicción y dependencia física y psicológica. Entonces, cuando una persona deja en forma brusca, sin ninguna de las características que hemos mencionado, le puede venir ese golpe y no está preparado comúnmente para soportarlo, porque ya tiene problema económico, está solo, puede estar hasta con adicción. Entonces, el golpe que viene es muy duro y que paradójicamente es muy parecida a las manifestaciones, al cuadro que se combate. Entonces la persona dice, chuta, tengo una recaída, un rebrote, y en realidad está viviendo la abstinencia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo no lo promuevo por una situación muy simple. Porque yo creo que la gente, digamos, que intenta... En las redes sociales está lleno de gente que ha intentado medicalizarse y dice, yo tuve una mala experiencia. Al final se hace más adicto a la psiquiatría y le hacen una mala propaganda a la desintoxicación. A la alternativa. Entonces yo quiero decir, yo me desintoxiqué y apliqué todo lo que acabo de mencionar. Entonces, yo también creo que aquí, ojalá tuviéramos apoyo médico, yo lo tuve. El doctor Estos Barrera a mí me ayudó con terapia neural. Una terapia no invasiva que a mí me fue tremendamente útil. La alimentación, Pato. La hidratación, el ejercicio físico. ¿Qué veo? ¿Qué leo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién me relaciono? Buscar más información, apoyo mutuo, apoyo profesional, autocuidado. Y siempre respetando, Pato, la singularidad de cada proceso. Yo recuperé mi vida. Yo volví a nacer y he decidido dedicar parte de mi tiempo al activismo porque hay muchos compañeros que están sufriendo en soledad. Las redes sociales están llenas de compañeros, compañeras que no salen de sus casas. Pasemos a eso, pasemos ya directamente para la palabra, que es la sección donde uno ahí sugiere documentos, páginas web, videos. Tú ahí sugieres los Facebook, las páginas que más... o los lugares también, si igual sirve. Bueno, hay varios. Primero que nada, este 11 de octubre vamos a estar acá en la Universidad de la FACS, en la Universidad de Chile, a las 6:30, compartiendo con otros dos compañeros del colectivo, la Tatiana y la Pamela, sobre experiencias de medicalización desde las 6 de la tarde, y ahí podemos profundizar más el tema. Está el colectivo Libremente, que ya lo hemos mencionado, los días lunes a las 6 de la tarde, donde a las 5 de la tarde estamos creando el mismo Libremente, un grupo de apoyo mutuo. Esta información va a estar en el descriptor, ahí van a tener todos los detalles. También tú me dijiste el grupo Yo Me Sano del Bosque. Yo destaco el grupo Yo Me Sano del grupo Bosque. Reiki de San Bernardo. Supongo que todo esto tiene página en Facebook. No, Reiki de San Bernardo estaba recién empezando, nos reunimos ahí en el pronto va a tener, y va a estar en la información. El grupo Apoyo Mutuo y tenía autocuidado, ¿sí?
técnicas de autismo. Y en las redes sociales está, para la gente que quiere informarse de la desintoxicación, el grupo Benzodiazepina Síndrome de Abstinencia. También hay un grupo que se llama Crisis de Pánico Chile, que a la gente le enseñan a educarse respecto a las crisis de pánico para que las saque muy bien, fármacos. Muy instructivo. ¿Qué tal le pareció? Muy bien. Una despedida, un saludo para finalizar este programa de Alerta. Bueno, un cariñoso saludo a todos los... agradecer la invitación y un cariñoso saludo a todos los que están escuchando, especialmente a aquellos que están sufriendo este problema, a su familia, y que hay otras opciones, que hay otros caminos, y que nosotros estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia y nos vamos a dedicar tiempo al activismo para que ojalá podamos cambiar el modelo de salud mental que hay en Chile. Claro. Estamos bastante lejos, pero ya iniciamos el cambio, y Libremente es pionero en esa tarea. Esa es la idea, así. Un gusto, Patricio. Ojalá lo tengamos en una próxima ocasión y ahí nos despedimos con todos los radioescuchas en un próximo Alerta Educativa. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPET, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos en un nuevo encuentro, acá, en Alerta Educativa. Que no te cuestiones nada, que trabajes con empresa, que le creas a la prensa, que defiendas intereses de la clase burguesa. Nos tienen trabajando, así que no miren.